adoración. Amén. La primera alabanza que cantó el coro es una alabanza que es un himno. Los dos son himnos preciosos y el primero es un himno de alguien que tuvo una vida muy dura. Cuando escribe esta letra, Sublime Gracia, él pierde 3 hijos en el mar ahogados. Un pastor de Inglaterra que vivió una vida durísima y en medio de una crisis tan tremenda, él escribe esa alabanza, Sublime Gracia. Hermanos, a veces hay situaciones que uno dice, ¿por qué? Ayer estuve predicando allí en Victoria, tocando un tema acerca de por qué. El texto que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, que su voluntad es agradable y perfecta. Y uno dice, pero las cosas, esas situaciones tan duras, yo puedo decir y dar gracias por eso. Bueno, expliqué por qué. Pero esta noche no ese es el tema. Pero en medio a veces de la situación más crítica, el Señor está llevándonos a ese punto porque Él quiere que su yo se quiebre y usted entienda y aprenda esa dependencia de Dios. Y ahí usted descubre las maravillas de Dios, los milagros, la voluntad de Dios, que es, yo le cambié un poquito, perfecta y agradable, porque Él es perfecto, entonces todo lo que viene de Él es agradable, porque es perfecto. Y me impresiona, hermanos, pensar en esta realidad de los creyentes, de los hijos de Dios. Pero hoy quiero hablarle acerca de la mente de Cristo, un tema que de pronto lo tenemos en la Escritura y decimos, ¿cómo es esto de la mente de Cristo? Bueno, aquellos como Mauricio, el que estaba dirigiendo el coro, también él se dedica a la medicina. Este chico hace de todo un poco, es padre, es todo, bueno. ¿Y cómo es esto de la mente de Cristo? Voy a leer 1 de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 6 al 16. Y dice el apóstol San Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña
el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjeme decirle algunas cositas en esta noche. Mañana vamos a terminar el tema, pero voy a comenzar este tema tratando de definir lo que es la mente humana. La definición de la mente humana es que la mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano donde se desarrollan estos procesos. Mente también es sinónimo de designio, pensamiento, propósito o voluntad. Esa es la definición de mente. Los que se dedican a esto, como el doctor, quizás puede ampliar un poco más el tema. Lo que es la mente, lo que dice la definición de lo que es nuestra mente. Pero acá hay algunos puntos importantes que dice las capacidades intelectuales, la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Y eso se va desarrollando en nuestro ser. De tal manera que yo me puse, nosotros tenemos la mente humana, es como una computadora. Y déjeme decirle que no la usamos en su totalidad, por causa del hombre caído. Tenemos la mente del hombre adámico, pero caído, no del Adán del Edén. El Adán del Edén habitaba en esa voluntad de Dios y habitaba en eso perfecto de Dios y en lo completo de Dios. Pero el Adán caído hace que nosotros usemos una parte, una milésima parte de nuestro cerebro, de esta computadora. Y vamos a ver por qué. El versículo 10 nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que hay una sabiduría, hay un entendimiento que Dios la reveló a nosotros, a los hijos de Dios. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, en este versículo 10, sencillamente es lo que uno no puede recibir por medio del ojo, por medio del oído, por medio de lo que vemos o lo que oímos. El Espíritu de Dios se lo puede enseñar. Esa es la diferencia. El Espíritu de Dios le puede enseñar. Esto es lo que está diciendo en el versículo 10. Es más o menos como que usted coloca esta computadora que es nuestro cerebro y la enchufa en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que usted no ve con sus ojos, lo que no ve con sus oídos, por eso decimos que tenemos una vista espiritual y un oído espiritual. Cuando esta computadora la enchufamos en el Espíritu de Dios, ahí entonces podemos ver. Hay ciertas cosas en la Biblia que usted puede aprender.
estudiando el texto, usted lo aprende de memoria. O sea, usted está poniendo una parte de su cerebro a funcionar. Practica, como estaban haciendo los muchachos recién, al comienzo del culto, que recordaban la doctrina y demás. De memoria, es una parte. Entonces yo puedo aprender los textos de memoria, puedo estudiarlos, puedo aprender las historias. De pronto se las enseñamos a los niños, las historias bíblicas. Y nosotros también podemos hablar de Gedeón, podemos hablar de David, podemos hablar de Pablo, podemos hablar de los viajes de Pablo y podemos dar una clase magistral de la geografía bíblica, de la historia bíblica. Puedo dar una clase magistral porque la he estudiado. Las poesías, los salmos son poesías preciosísimas, Cantar de los Cantares. Qué bello, ¿no? Que el esposo se ahorra de pensar un poquito a ver qué le va a decir al esposo y agarra a Cantar de los Cantares y le dice a la esposa. Y ya quedó, ya está. Quedó como un duque. Total, pensó otro las poesías. Pero lo cierto es que usted la puede aprender y saber de memoria. Pero usted no puede percibir de esa manera las verdades espirituales. ¿Por qué? Usted estudió de memoria. ¿Cómo estudia de memoria? Tantas cosas puede estudiar. Pero ¿por qué usted no alcanza solamente con estudiar de memoria las verdades espirituales? ¿Por qué? Porque Dios nos la ha manifestado por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros enchufamos nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, esta computadora la enchufamos al Espíritu Santo de Dios, ahí comprendemos las verdades espirituales, las cuales decimos son los textos o es la palabra revelada. Se reveló. Eso que yo aprendí de memoria se reveló. Y entonces yo puedo vivir en la palabra. Porque se me reveló ese texto. Fue manifestado en mi vida por medio del Espíritu de Dios. Esos misterios de Dios, ese conocimiento que solo está en el ámbito de Dios, viene a mi vida, toca mi vida, transforma mi ser. Hay algo que no comprendía, ahora comprendo. Y lo vivo. Y lo vivo. Entonces, hay ciertas cosas que solo el Espíritu de Dios nos puede revelar. Y luego el apóstol San Pablo continúa diciendo en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Usted y yo, querido hermano, nos podemos entender los unos a los otros. Hoy están con la historia del idioma, ¿no es cierto? Un idioma tan rico como el español, el idioma castellano, el idioma que tenemos. Y hoy lo quieren torcer y quieren poner otras cosas ahí raras, qué sé yo, una X, una arroba, qué sé yo, las cosas. Cada día estamos más locos, mire, más locos que locos. Pero eso ocurre. Pero tenemos nuestro idioma es tan rico, tan amplio. Y entonces yo le hablo a usted, le digo algo, por ejemplo, la niña jugó en el parque. Usted me va a entender lo que yo le estoy diciendo, porque usted habla el mismo lenguaje. Entonces usted me entiende y nos podemos relacionar, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo aquí. El espíritu del hombre, los hombres lo entienden. Ahora, el Espíritu de Dios, yo puedo entender aún los sentimientos
ese sentimiento humano, porque yo tengo el mismo sentimiento humano que usted. Entonces le puedo entender. Sin embargo, yo no sé ni entiendo cómo se siente Dios. ¿Cómo se sentirá Dios? Podemos a veces deducir de la lectura bíblica y viene la revelación sobre algunos textos. ¿Cómo se siente Dios? Él será quien, yo creo que en algún momento en nuestra vida, seguramente, Él se revela y nos manifiesta su sentir. Ahora el apóstol San Pablo dice en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino, dice, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire ese texto, mírelo. Yo diría que usted tiene que abrazar ese texto. Hay cosas, hermano querido, que nosotros no podemos comprender, solamente la comprenderemos por el Espíritu de Dios, dice este texto. Es el Espíritu de Dios que nos revela, que se nos revela a través de su palabra. Y lo hace libremente. Él quiere ser nuestro maestro. El Espíritu de Dios se goza en ser nuestro maestro y revelarse a nuestra vida. Revelar, traer esa frescura de la revelación a nuestro ser interior. Y ya no somos como aquellos que bueno, sí, estudiamos, hago mi devocional cada mañana y ya cumplí, ya leí la Biblia, ya está. No, hermano, no. Señor, revélate a mi vida. Que ese texto se haga rema, que ese texto se revele a mi vida. Usted y yo, hermano, leyendo ese versículo 12, es tan interesante porque nos habla que Dios tiene mucho interés en revelarse a nuestra vida. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él hace esta declaración, el apóstol San Pablo, bastante profunda realmente aquí, que es un axioma de la Escritura. Es decir, un principio que no necesita explicación. Acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice acá, se expresa así en otras traducciones. Por ejemplo, dice, explicamos las cosas espirituales con términos espirituales, así dice otra versión. Y otra versión dice así, la manera como combinamos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo acomodamos con palabras espirituales. No puedo meter allí un pensamiento humano porque nunca jamás se me va a revelar. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son la locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural se refiere, como dije hace un momento atrás, al hombre común, pero especialmente en este texto se refiere al hombre no salvo, aquel que todavía no ha conocido a Jesús. Entonces le llama el apóstol San Pablo el hombre natural. Y así es como todos nosotros nacemos en este mundo, sin conocer, por la causa del pecado,
nacemos en esas condiciones. Ese niñito tan hermoso que usted ve en sus brazos, ya hay una condición de pecado. En un momento de su vida es necesario que ese niñito conozca al Señor Jesús. Nacemos en este mundo muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, y con ninguna capacidad para comunicarnos ni percibir ninguna comunicación de Dios. No la hay. Si yo no he conocido al Señor Jesús, si no he aceptado al Señor Jesús, quien es la puerta para entrar al Padre, yo soy la puerta, dice, no conozco, no puedo comunicarme con Dios. Entonces, soy enemigo de Dios, porque no le conozco, no sé. Tenemos un mundo que está negando a Dios, tenemos un mundo que le está dando la espalda a Dios. Así es el hombre natural. Y Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El versículo 15 y el 16, bueno, ya nos coloca, entonces nos va acercando a lo que es la mente de Cristo. El hombre espiritual es el Hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Cristo por la fe en el corazón. Esto dice de que puede juzgar. Este texto es muy interesante porque dice que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, no como juicio, sino que entiende todas las cosas. Por eso señala y dice esto es así, esto es así. Esto ocurrió en el Adán antes de la caída. Él podía juzgar todas las cosas, él podía señalar las cosas y ponerle nombre. Él sabía, porque él estaba en el conocimiento de Dios. Él habitaba en ese conocimiento de Dios. Cuando el Adán caído, entonces su cerebro es transformado. Y ahí hay una parte que queda anulada por causa del pecado. Y entonces no puede entender ahora a Dios. Cuando en un principio tenía todo el entendimiento, todo el conocimiento de Dios, tenía una perfecta relación con Dios, pero por causa del pecado, por eso esta alabanza es tan hermosa. Alcancé. ¡Qué victoria, hermano! Alcancé salvación. Porque cuando yo alcanzo salvación, entonces vengo a ese conocimiento de Dios y tengo la posibilidad de entrar en esa relación de intimidad con Dios y tener ese conocimiento, esa percepción espiritual que estaba en mi mente en un principio. En esta computadora, Dios la había hecho perfecta, pero sin embargo, por causa del pecado, se trastocó. Hubo una modificación sustancial. Y entonces, por eso las cosas espirituales no las podemos comprender. Por eso dice que Él puede juzgar. Entonces, lo que significa ahí que Él juzga todas las cosas, significa que Él comprende todas las cosas. Y nadie puede juzgarle a Él, porque no sabe cómo hacerlo. El hombre sin Dios no tiene cómo hacerlo, porque no tiene conocimiento de las cosas de Dios. Significa que no es comprendido. El hombre espiritual es quien tiene el Espíritu de Dios, y aquí aparece en contraste con el hombre natural. El hombre espiritual es entendido. El hombre espiritual comprende todas las cosas.
Entonces hay un contraste con el hombre natural, por más que ese hombre natural tenga toda la enseñanza, sea un científico, sea un alto funcionario, sea alguien que tenga estudios de todo tipo en Harvard o donde usted quiera, nunca va a poder conocer como conoce el hombre espiritual. El hombre natural es el contraste con el hombre espiritual. Entonces, el hombre natural que está apartado de Dios, su cerebro, por más que intente todos los estudios, nunca podrá tener la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tienen aquellos que han aceptado a Jesús por la fe en el corazón. Alcancé salvación. Aquel que alcanzó salvación puede ser entendido en esos secretos, en esos misterios de Dios que va más allá de la ciencia, va más allá de todo entendimiento humano. Entonces, la persona en el que habita el Espíritu de Dios entiende la verdad divina, la entiende, la comprende, la sabe. A mí usted me ha escuchado decir muchas veces, yo sé porque sé. He tenido en mi vida experiencias de enfrentarme a médicos. Y me decían, no señora, esto es así. Yo le dije, no. Y cuando resultó ser como esta pobre mujer, pero con la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, pudo ir por sobre la ciencia, no podían ni venir a saludarme de vergüenza. Porque el hombre de Dios entiende, el hombre de Dios comprende, el hombre de Dios tiene y entiende la verdad divina. El versículo 16 entonces ahora me habla de que nosotros, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y permítame, solo voy a introducir el desarrollo de la mente de Cristo. Mañana voy a continuar. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? La Biblia es la única herramienta la cual es capaz de penetrar hasta muy dentro nuestro, hasta nuestro espíritu. Es la única capaz de penetrar en cada centro de nuestro ser, cada célula, cada lugar, con la verdad y la gracia de Cristo Jesús. Y produce y transforma aún células de nuestro cuerpo. Hay una transformación, hay una mutación, existe otra información que viene de lo alto cuando recibo a Cristo por la fe en el corazón, y la palabra de Dios va a inundar cada partícula de mi ser para poder llegar a alcanzar esa mente de Cristo. La palabra de Jesús es interesante. Leo un texto más. En el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Mire ahí. Dice así la Escritura. Porque la palabra de Dios, usted la sabe de memoria este texto. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que dice ahí.
esa palabra que está diciendo la palabra de Dios es una palabra que posee poder y penetra hasta lo más profundo para convertir la mente a Cristo Jesús, para convertir nuestra mente caída a la mente de Cristo. Entonces la palabra penetra hasta nuestro mismo ser, a lo que nosotros somos. Por eso le dije al comienzo, y entonces para que podamos definitivamente conocer a Dios, conocerlo a Él. Y cuando verdaderamente le conocemos, la mente pierde el deseo de autopreservación que tanto tenemos, que tanto tiene esa naturaleza caída, y trasciende a su propósito original, que es servir al Espíritu de Dios. Hay allí un trabajo del Espíritu por la palabra. Es un poder que transforma para ese ser caído se quiebra. Hay un quiebre de ese ser caído. Por eso a veces ese otro texto, del cual le dije, no es que voy a predicar, pero déjeme porque sirve de ejemplo aquí. Ese texto de Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en Dios, sabe que aún las cosas más difíciles y las cosas que parecen que no hay salida, que usted no tiene salida por ningún lado, que ya agotó todas las salidas humanas y todas las sabidurías humanas de todo tipo y forma, entonces ahí se quiebra ese yo. La palabra de Dios penetra allí, discierne los pensamientos y los transforma. Por eso dice, los transforma para bien. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser que una situación adversa para mí sea un bien? Porque fue quebrado su yo, y cuando ya no... Mire, hace un tiempo, hace muchos años atrás, nosotros comenzamos con mi esposo hace muchos años antes de ir al seminario y ordenarnos como pastores y demás. Nosotros teníamos un negocio muy próspero. Nosotros dejamos todo para servir al Señor, hermano. Absolutamente todo. Regalamos el negocio, todo. Pero cuando comenzamos el negocio teníamos un socio y se llevaba muy bien con el pastor, se entendía mucho, y se llevaban muy bien, todo lo hacían en una relación muy buena. Pero cuando tuvimos experiencias espirituales con el pastor, fuimos transformados. El pastor entendió que él no podía seguir con este muchacho como socio. Tenía que cortar esa sociedad, porque se había establecido el yugo desigual, porque este socio era ateo. Él le decía el flaco, vos allá con lo tuyo, yo acá con lo mío. Yo no creo en tu Dios. Y el pastor le predicaba y le hablaba de Cristo. Y él decía, no me hables más, flaco, porque no voy a ceder. Le decía así, no sé por qué le decía flaco. En ese entonces los huesos se le veían todos. Pero con el tiempo adquirí un poquito más de grasita. Pero en aquel tiempo, este muchacho negaba a Dios. Y negaba a Dios. Bueno, el pastor entendió que él no podía seguir. Hermanos, sean obedientes a la palabra.
el pastor era a rajatabla, obediente a la palabra. Dice, yo no puedo seguir en esta relación de sociedad, en el yugo desigual. Y dijo, no puedo seguir, yo no puedo seguir con vos si no querés saber nada de Dios. Entonces, llorando porque se llevaban muy bien, cortaron la relación de esta sociedad. Y cada uno por su lado. Un hombre muy bueno, un hombre que no le hacía mal a nadie, pero no creía en Dios. Este muchacho un día se casa y tiene su esposa embarazada y compra ese primer hijo. Resulta que tiene un problema en el parto y se va en sangre y se está muriendo. Y está gravísima, muy grave, ella se muere, el bebito recién nacido. ¿Y a quién llamó este muchacho? Al flaco. Le dice, flaco, yo no sé cómo, tengo vergüenza, pero no sé. Y en esa sala de terapia, la esposa muriendo, el pastor, el flaco, al lado de él, él dice esta expresión, yo no me la puedo olvidar, hermano. Él dice, a ver, Dios, el barba, qué sé yo lo que sos, pero si realmente sos verdad, como dice este flaco, salvame a mi esposa. Lo desafió a Dios así. Yo no me puedo olvidar, hermano, dijo eso. Y la esposa se salvó. La esposa se salvó. ¿Y sabe qué? Después se convirtieron, comenzaron a venir a la iglesia. Pero hermano querido, hay situaciones que Dios quiebra el yo, rompe situaciones donde no hay cómo. La ciencia no va nada. Recurriste a esto, nada. No solo en la salud, en tantas cosas. Y Dios quiebra ese yo para que vos termines, como dice la Escritura, clama a mí y yo te daré esas cosas escondidas que tú no conoces. Es para que ese yo sea quebrado, para que eso que soy, ese sentido de preservación que por un lado está bien, pero cuando está ese yo tan presente y siempre yo tengo alguna cosa donde echar mano para salir adelante, cuando se cierran completamente todas las puertas y no hay cómo, y aquellas cosas que antes las manejabas y te daban resultado, no te dan resultado, se te cerró todo. Ese es el punto donde Dios dice, y entonces ahí dice, clámame, y vamos a ver. Clámame. Es un desafío de Dios para nosotros. Clámame y yo te mostraré esas cosas que tú no conoces. Porque mi voluntad es perfecta y es agradable y va a resultar para el bien de tu vida, aunque no lo comprendas, aunque no comprendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y entonces ahí te comienzas a acercar a lo que es la mente de Cristo. Y entonces, hermano, la mente natural pierde ese deseo de autobombo, le digo yo. Lo quise decir un poquito mejor, pero para que usted me entienda. Y trasciende a ese propósito original que es servir al Espíritu
de Dios. La mente de Jesús, la mente en Cristo Jesús se levanta, hermano, muy por encima de nuestras vidas y de nuestras ambiciones, miserables de este mundo. Por más que a usted le parezca lo más extraordinario, y llega a un nivel, escuche bien, de verdadera autoridad del reino de Dios. Escuche bien. Llega a un nivel de verdadera autoridad que tiene que ver con el reino de Dios. Y ese es el comienzo de la mente de Cristo en nosotros. Es el comienzo. Es el comienzo. Aleluya. Alcanzar salvación, hermano, es la cosa más extraordinaria. Es el punto de su vida clave. Clave. Y hermano, si usted está viviendo situaciones difíciles, adversas, diga: Señor, heme aquí. No pelee con Dios. Dios te va a quebrar el yo y te va a decir: ¿y ahora? ¿Y ahora qué me vas a decir? Clama a mí y yo te voy a mostrar la autoridad del Espíritu de Dios en tu vida, el propósito, el diseño de Dios para tu vida, aunque no entiendas, aunque haya muerte de por medio, aunque hayan partido seres amados de tu vida y tú estás quebrado en 1000 pedazos. Tu alma está quebrada, tu yo está quebrado, ya no hay cómo, no tenés cómo, pero Dios dice: clama a mí y te voy a mostrar. Clama a mí y vas a ver. Clama a mí y yo te responderé. Y es el comienzo de la mente de Cristo. Mañana seguimos. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Alcancé salvación. Gracias, Jesús, porque alcancé salvación. ¿Y qué tal la clase? Más o menos. Alcancé salvación. Y ahí comienza, hermano, la mente de Cristo. Mañana le cuento. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero estar en ti, Señor. Gracias, Padre. Hermano, a veces tenemos en nada la salvación. Escuche. Nos levantamos tan altivos, como que la sabemos toda. Yo me río. Yo le dije al Señor: pero Señor, yo quería que me dejaras al pastor como sea, yo lo iba a cuidar. ¿Vos lo ibas a cuidar? Se reía de mí. Alcancé salvación. Aleluya. Alcancé salvación. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice. Salvas, Jesús, en mi vida. Transforma mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Aleluya.